Si abrimos nuestras Biblias, estamos en Éxodo 7. ¿Me oyen? ¿Sí me oyen? ¿Se oye mejor? Sí, ahí va mejor, ya. Yo no me oía, por eso estoy 7, que no. Ahora sí. Éxodo capítulo 7, estamos viendo aquí este libro, tema liberados. El río se convirtió en sangre, es el título dado aquí. Vamos a ver el versículo 14 al 25. ¿Ya están todos ahí? Comenzando aquí en el versículo 14 nos dice: entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana, Faraón, he aquí que él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra. Y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti, diciendo: deja ir a mi pueblo, para que me sirva en el desierto. Y he aquí que hasta ahora no has querido ir. Así ha dicho Jehová: en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre. Y los peces que hay en el río morirán, y hederá el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón: toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques, y sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre. Y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó. Y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos. Y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo, los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió, tanto que los egipcios no podían beber de él. Y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Y Faraón se volvió y fue a su casa, y no dio atención tampoco a esto. Y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río. Y se cumplieron 7 días después que Jehová hirió el río. Señor, le damos gracias en esta noche, Señor, que podemos ver, Señor, estos milagros que usted ha hecho, Señor. Era con un propósito. Señor, ayúdenos a entender su palabra. No nomás entender, pero aplicar. Nos rendimos ante usted en esta noche pidiendo, Señor, que usted traiga instrucción a nuestras vidas. Que podamos comprender, Señor, que usted es el mismo ayer, hoy y mañana. Usted no cambia, Señor. Y, Señor, usted lo que ha hecho en el Antiguo Testamento corresponde al Nuevo Testamento. Y nos permite entenderlo y conocerlo más profundo, Señor. Nos rendimos ante usted. Le damos gracias por nuestra salvación. Y pedimos por la salvación de todo aquel que no cree. Gracias. En el nombre de Jesús, su pueblo dice amén. Tomen asiento, por favor. El milagro aquí de convertir el río en sangre es el primero de las 10 plagas. Las 10 plagas fueron dadas como juicio sobre Egipto, comprobando que Dios, Jehová, es el verdadero Dios. Y los dioses de Egipto, del río Nilo, no tenían poder. Pero fíjate, tenemos que entender que las plagas también fueron señales para Israel, demostrándoles el poder de Dios, tanto para que ellos comprendieran que Él tiene cuidado de ellos. ¿Ven? Era importante. Y vamos a ver las 10 plagas en las próximas semanas aquí en nuestro estudio de Éxodo. Y la primera que nos enfocamos hoy noche es agua en sangre,
capítulo 7, versículo 14 al 25. La segunda plaga son las ranas, capítulo 8, 1 al 15. Los piojos, versículo 16 al 19 del capítulo 8. Las moscas, capítulo 8, versículo 20 al 24. La plaga en el ganado, capítulo 9, 1 al 7. Úlceras en la gente, capítulo 9, versículo 8 al 12. Granizo, fuego, capítulo 9, 13 al 35. La octava plaga son las langostas, y no de las que comemos hoy en día, porque esas dicen, no, pues langostas, no, vamos, ¿quién no? No, pero diferentes. Capítulo 10, versículo 1 al 20. Y luego, número 9 son las densas tinieblas. Capítulo 10, versículo 21 al 23. Y al fin, la 10ª plaga es la muerte de los primogénitos, que es el versículo 27 al 29 del capítulo 10. Y aquí vemos, si pueden leerlas de antemano, las pueden identificar. Pero tenemos que entender que las plagas, en realidad lo que vienen siendo era una declaración de guerra contra los dioses de Egipto. Y cuando hablo de dioses aquí, estoy hablando con D minúscula, porque solamente hay un Dios todopoderoso. La palabra plaga, para entender, significa golpe. Y nos da el entendimiento que Dios, o sea, la mano de Dios, estaba castigando a los egipcios. Fíjate, cumpliendo lo que él había dicho que él iba a hacer. En Éxodo 3:20, desde aún temprano en este libro, él dijo, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Entonces, podemos ver el estudio en esta manera, con esto aquí. Vemos primero, el primer punto es la demanda de Dios, que es el versículo 14 al 16. El segundo punto es las consecuencias de Egipto, versículo 19 al 21. Y al fin, el tercer punto de esta noche es la desobediencia de Faraón, versículo 22 al 25. Comenzando aquí con la demanda de Dios, fíjate lo que dice el versículo 14 al 16. Una vez más dice, entonces Jehová dijo a Moisés, el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Voy a una pausa aquí por un momento. Hemos estado estudiando en el Nuevo Testamento, estamos viendo Mateo y vemos que Dios está interesado en el corazón de las personas. Y aquí vemos que puede identificar y ver ese corazón. Y aquí nos dice muy claro, el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Versículo 15 dice, ve por la mañana a Faraón, he aquí que él sale al río y tú ponte a la ribera delante de él y toma en tu mano la vara que se volvió culebra. Y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti, diciendo, deja ir a mi pueblo, para que me sirva en el desierto. Y he aquí que hasta ahora no has querido oír. Ahora, lo que estamos viendo aquí es que el plan de Dios se está desarrollando. O podemos decirlo, el plan de Dios en acción. Y Moisés, ya sabemos que él hablaba por Dios, por el verdadero Dios. Y la demanda de Dios en realidad no había cambiado. Dios quería que Faraón dejara ir a su pueblo. Esta fue la comisión que le había dado a Moisés cuando le habló desde en la zarza ardiente. En Éxodo 3:10 dice, ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces, fíjate, esta es precisamente la manera que Dios comienza a tratar o trata con Faraón, y nosotros podemos entender aquí, o debemos entender aquí, una lección muy importante. Muy importante. La lección es esta. Las demandas de Dios no son negociables. Tan sencillo así. Es algo tan importante. Cada vez, fíjate, que Faraón se encuentra siendo enfrentado por Dios, Dios insistía
que dejara ir a su pueblo. Y Dios seguía insistiendo con la misma demanda. ¿Y por qué? Porque Dios no cambia sus términos. No se pone a discutir con uno. Y tenemos que entender, Dios no cambia. Como oré, Dios es el mismo ayer, hoy y mañana. No cambia. Entonces los planes de Dios podemos decir que son firmes y son para siempre. Amén. Fíjate, la palabra de Dios en Salmos 33:11 nos dice: el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Muy importante comprender esto, porque hay veces uno, pero es que si le ruego ¿es la voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios? Porque Dios es el mismo. Cuando estudiamos el Antiguo Testamento es para conocer a Dios verdaderamente como es. Nosotros tenemos que entender, Dios no cambia. Así, lo que demanda hoy es lo que demandaba aún en aquellos tiempos. Ahora, fue en los tiempos de los apóstoles cuando las personas preguntaban, ¿qué necesitamos para ser salvos? Esa pregunta se hizo. ¿Qué necesitamos para ser salvos? Y la respuesta, fíjate, es igual hoy en día. Sigue siendo igual, no cambia. Hechos 16:31 dice así: ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No cambia. Y fíjate, el requisito es el mismo hoy. Dios requiere que el pecador se arrepiente de sus pecados y creer en Él. ¿Creer quién? En el Señor Jesucristo. Dios no cambia. Y fíjate, no nos ofrece algo diferente. No hay otro plan de salvación. Y no te lo va a ofrecer. Porque solamente hay un camino hacia el Padre. Y es a través de Cristo Jesús. Entonces solamente hay una manera de ser salvo. Y se encuentra en lo que Jesús hizo en la cruz. Ahora, la única razón que Dios quería que Faraón dejara ir a su pueblo Israel, era para que ellos lo adoraran, para que lo sirvieran a Él. Él sería su Dios y ellos serían su pueblo. Era la única razón. Déjalos ir. Éxodo 7:16. Y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti, diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y he aquí que hasta ahora no has querido oír. No has querido oír. Fíjate, Israel, ellos no fueron creados para adorar y servir a Faraón, pero a Dios, al Dios Todopoderoso. Y ponte a pensar, esta es la mera razón de nuestra existencia, del pueblo de Dios. Y esto incluye a nosotros, todo aquel que cree, que ha creído en Él. Ahora somos parte del pueblo de Dios, los creyentes. Y somos creados ahora, criaturas nuevas en Cristo Jesús, para poder gloriarlo a Él, para adorarlo. Y Él es el único que se merece ser adorado. Amén. Faraón, fíjate, él no estaba interesado en adorar a otro Dios. Dios con D minúscula. Si él mismo piensa que él es un Dios, ¿para qué? Y fíjate, en la religión de los egipcios, ellos adoraban a varios dioses. Había dioses para todo. Ponte a pensar la religión. La religión es igual. Tienen ídolos
sus disque dioses para todo. Veremos aquí, fíjate, esto después y nos vamos a ir un poquito más para ver estos dioses, pero aquí tenemos que entender que Faraón rechazaba darle gloria a Dios. Y en ese mero acto no iba a dejar ir a Israel. Y esta era la razón que aún se le hacía su corazón duro. Fíjate el versículo 14. Entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Entonces lo que vemos de Faraón en realidad es un ejemplo de lo que le pasa a los hombres, a la humanidad, hombre o mujer, cuando se opone o está en contra de Dios. Tarde o temprano serán castigados. ¿Por qué? Por sus pecados. Ahora, les mencioné que Egipto tenía muchos dioses. Y ponte a pensar, cuando uno adora muchos dioses, dioses falsos, ídolos, lo único que puede pasar es que el corazón se les va a hacer más y más duro a la verdad, a esas personas. Van a rechazar la verdad. El corazón de Faraón le pertenecía a todos estos dioses falsos. El versículo 15 dice: ve por la mañana a Faraón, he aquí que él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él. Y tenemos que tomar nota aquí. Fíjate, Moisés fue instruido que fuera y esperara a Faraón en la mañana, aquí, en este lugar. Ahí va a estar. ¿Por qué? Porque Dios es Dios. Omnisciente, omnipotente. Dios es Dios. Dios no nomás puede ver el corazón de uno, aún sabe la rutina de uno, sabe los pensamientos de uno, y lo está demostrando aquí. Dios sabía la rutina de Faraón, y que era en la mañana que Faraón salía en las mañanas e ir al río Nilo. Ve ahí, espérate ahí va a llegar. Y si nos ponemos a pensar que se bañaba como su hija, porque si recuerdan, su hija se iba a bañar en el río, muy posible. O quizás se iba al río a nadar muy temprano en la mañana, a hacer ejercicio. Pero te voy a decir, lo que yo pienso que es más probable es que se levantaba muy temprano en la mañana para ir y pagar sus respetos a los dioses del río Nilo. Y deja explicarte aquí por qué pienso esto. Porque fíjate, el mero río del Nilo en realidad era tratado como un dios. Adoraban el río como un dios, puesto que era lo que ellos entendían ser la fuente de vida, este río. Deuteronomio 11, 10 al 12 dice así: la tierra a la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto, de donde habéis salido, donde sembrarás tu semilla y regabas con tu pie como huerto de hortaliza. La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo, tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios desde el principio del año hasta el fin. Entonces fíjate, la tierra prometida iba a ser muy diferente a de donde venían, de la tierra de Egipto. Egipto tenían su cultura de irrigación, ¿no? Regaban todo a través del río. No había dependencia de Dios o esperar las lluvias porque tenían el río. Canaán se iban a tener que detener, o sea, tener que tener su dependencia en Dios, porque su fertilidad iba a ser solo por la bendición de Dios.
en la forma de lluvia. No había un río que ellos podían dirigir el agua o cargar agua. Y es como ellos miraban a este río, la fuente de vida, verdaderamente. Y los nombres propios, fíjate, de los dioses del Nilo, y eran Hapi, el dios del Nilo, y Isis, la diosa del Nilo. El río Nilo era la fuente más importante de vida para las personas y los campos del país. Ahora, en quitarles la fuente más importante a ellos, en realidad iba a ser verdaderamente una tragedia muy grande. Y podemos imaginarnos a Faraón adorando este río. Muy temprano en la mañana. Es aquí, en las orillas de este río que Faraón adoraba, que Moisés lo encontró y lo confrontó. Aquí en este mero lugar. El versículo 17 en la primera parte. Así ha dicho Jehová: en esto conocerás que yo soy Jehová. Fíjate, Moisés lo hace muy claro que él está hablando en el nombre de Dios. Así ha dicho Jehová. Faraón necesitaba entender que esta obra era porque la mano de Dios se estaba moviendo en contra de él. Y también sus disque dioses. Demostrando que él es Dios y no hay otro Dios. En esto conocerás que yo soy Jehová. Entonces vemos cómo se está desarrollando aquí esta confrontación. Dios usa sus maravillas y señas para comprobar que Él es el Señor. No hay otro. Y es lo mismo, y si nos ponemos a pensar, es lo mismo exactamente lo que nuestro Señor Jesucristo hacía. Dios es uno. Dios no cambia. Jesús hizo muchos milagros para comprobar que es su señorío. Cuando Juan el Bautista pidió que le comprobara que era el Cristo, en Mateo 11, 4 al 5, respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oéis y veis. ¿Qué estás oyendo y qué estás viendo? Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y los pobres es anunciado el evangelio. Haciendo lo mismo. Dios en carne, Emmanuel, Dios con nosotros. Los milagros nos demuestran que Él es el Señor. Pero también, fíjate, convence a las personas que Él no nomás es el Señor, en causando que ellos, fíjate, también que en causando que ellos sufran las consecuencias de sus pecados. Y esto es lo que le pasó a Faraón. Las consecuencias por no cumplir con las demandas de Dios, el resultado fue mucho sufrimiento, no nomás para él, pero para Egipto. Fíjate el versículo 17 en la segunda parte y el versículo 18. Dice: he aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. Y los peces que hay en el río morirán y hederá el río y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Aquí vemos las consecuencias de Egipto, versículo 19 al 21. Fíjate lo que dice el versículo 19. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de aguas, para que se conviertan en sangre y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Lo que vemos es la obediencia de Moisés y Aarón. Ellos cumplieron con lo que Dios les estaba diciendo que hicieran. Fíjate, el versículo 15 dice: ve.
El versículo 16, y dile. El versículo 19, di, toma y extiende. Les dijo, haz esto. Y cumplieron con Dios. Ahora, la lección aquí que podemos aprender es que, fíjate, Dios puede cumplir mucho por las personas que Él ha llamado, solo si son obedientes. Dios puede cumplir mucho, pero tiene que haber obediencia de nuestra parte. Amén. Una vez más vemos que es a través de Aarón y su vara que se hace este milagro. Toda el agua se convierte en sangre sobre sus ríos, sobre sus arroyos, sobre sus estanques, sobre todos sus depósitos de aguas, para que se conviertan en sangre y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Vemos que no solamente fue en el río Nilo que se convirtió, no fue el único el río que se convirtió en sangre, sino también todas las aguas de la tierra, todas las aguas, hasta el agua que estaba guardada en las cantinfloras, podemos decir, de piedra y de madera. Ay, no, qué bueno que tengo una botellita de plástico. No, también, todas. Versículo 20 y 21 dice, y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo, los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió, tanto que los egipcios no podían beber de él. Y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Entonces vemos que todo el sistema de agua se convirtió en sangre, incluyendo los lugares donde ellos salvaban el agua. Y la sangre mató a todos los peces. ¿Y qué pasó? Comenzaron a apestar. ¿Te imaginas el olor? El olor. Aquí en el desierto está el mar salado. Hay ciertos tiempos que se convierte, se pone rojo, pero es por todo lo que corre y mata a los pescados, y verdaderamente apesta. Pero fíjate, es precisamente en pensar eso. Hay personas que han tratado de explicar este milagro y descreditarlo, diciendo que verdaderamente no era sangre, que era como una alga roja, tanto como lo que pasa acá. Hay veces que se pone tan caliente que todo lo que corre de los campos se hace una alga roja y mata a los pescados. Y sí, verdaderamente apesta. Pero quizás están diciendo es que había llovido muy fuerte en las montañas y todo el sedimento corrió y entró en el río, y como era el barro, le dio el color rojo al río. Es como lo han tratado de explicar este milagro. Y si alguno de estas cuentas es verdad, entonces nos da a entender que esto ya había pasado antes, y Faraón no estuviera preocupado ni impresionado. Pero todo el propósito de convertir el río a sangre era para comprobar que Dios es el Señor, que Dios es Dios. Y tenemos que creer que era sangre. ¿Por qué? Porque esto es lo que la palabra de Dios nos enseña. Tenemos que creer que es un milagro, que es algo supernatural y que demuestra que Dios es Dios, que Él es el Señor. Y podemos ver, fíjate, bíblicamente las plagas son confirmadas en otras escrituras, y esta es la mejor manera de interpretar la Biblia, es por la Biblia, no por lo que las personas piensan. Pero ¿qué es lo que la Biblia dice de esto? Salmo 78:44 dice, y volvió sus ríos en sangre
y sus corrientes para que no bebiesen. Salmo 105, versículo 29 dice, volvió sus aguas en sangre y mató sus peces. Entonces la Biblia nos ayuda a interpretar la Biblia y dice y lo declara que es sangre. Los egipcios dependían del río y su mera existencia dependía del río. Ahora ellos verdaderamente usaban el río para todo. Y sin el río, toda su tierra sería un desierto si no existiera ese río. El río era su transportación, formaba los sistemas de irrigación, les daba agua para beber y los peces eran la principal forma de comida. Económicamente, entonces esto fue un gran desastre. Y podemos entender por qué adoraban su famoso río Nilo. El río era su creador y su sustentador. El río proveía todas sus necesidades. Ahora, había otros varios dioses también que estaban asociados con el río. Existe Osiris, era uno de los dioses del Nilo que demostraban en que el río corría por sus venas. Tenían el dios Nu, el dios que daba vida en el río, el dios Hapi, el dios que causaba la inundación, el dios de fertilidad. Para entender, la idea es de que este dios el que daba vida cada año en causando una inundación, causando fertilidad en la tierra, y había otros dioses. Pero fíjate, en un día, en un momento, este río, este disque Dios, fue convertido en sangre. Y Dios estaba demostrando su poder sobre los disque dioses de Egipto. Y la vida como la conocían de repente paró. Sus dioses Osiris, Un y Hapi ya no estaba tan happy. ¿Por qué? Porque se convirtió en sangre, ¿no? Y ellos no tenían el poder de cambiar lo que el verdadero Dios había hecho. ¿Recuerdan que imitaron y cambiaron la vara a una culebra? Pero la culebra de Aarón se comió la culebra de ellos. Y Dios, fíjate, había traído su juicio sobre Egipto. Y es lo que nos hace entender otras escrituras. En Éxodo 12:12 dice así: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Fíjate, ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Y luego Números 33:4 dice: mientras enterraban los egipcios a los que Jehová había herido de muerte, de entre ellos a todo primogénito, también había hecho Jehová juicios contra sus dioses. Entonces vemos que es una batalla espiritual aquí. Dios comprobando y diciendo: solamente hay un Dios y no es ni uno de estos. La aplicación práctica aquí es esta: debemos de adorar a Dios, confiar en Él para todas nuestras necesidades. Fíjate, si confiamos en algo más para tener paz o prosperidad, al fin seremos decepcionados. Pero si ponemos nuestra confianza en Dios como nuestro creador y proveedor, cuando no queda nada más, nosotros seguiremos parados, seguros en Él. Amén. Muy importante, muy importante. Vamos a continuar. Tercer punto, la desobediencia de Faraón, versículo 22 al 25. Aquí, versículo 22 y 24 dice así: y los hechiceros de Egipto, ahí vienen una vez más, ¿no? Hicieron lo mismo con sus encantamientos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Y Faraón se volvió y fue a su casa.
y no dio atención tampoco a esto. Y en Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río. Ahora, ponte a pensar aquí, a mí se me hace bien chistoso. ¿Por qué? Porque los magos, podemos decir, de Faraón, hicieron lo mismo. Hicieron lo mismo. Ellos imitaron, duplicaron lo que Dios había hecho. Pero podemos decir su magia quizás solamente era Kool-Aid, ¿no? No. Para que nosotros podamos entender, quizás lo convirtieron a una Fanta sabor fresa, ¿no? Pero contraste, era menos de lo que Dios había hecho. Recuerden que ellos solamente pueden imitar o duplicar lo que Dios ya había hecho. Ya vimos que tenían poder, y la única razón que tenían poder es porque Satanás estaba atrás de lo que ellos hacían. Pero fíjate, el resultado es que el corazón de Faraón se hizo más duro. No iba a escuchar a Moisés ni a Aarón, y se fue de ahí a su casa y no le dio importancia a este asunto. Qué curioso. La gente, ¿qué hicieron? Se pusieron a escarbar pozos para poder sacar agua para beber. Ahora, ellos no tenían verdadero poder. Para mí pudiera haber sido más impresionante si pudieran haber convertido la sangre para atrás a agua. Pero no es lo que hacen. Eso hubiera resolvido el problema que tenían en Egipto en ese momento. Ahora, ponte a pensar, y eso es lo que me da risa a mí. Si verdaderamente están duplicando este milagro, ellos no estaban ayudando la situación. Estaban ayudando al propósito de Dios. Todos están escarbando pozos, sacando, mira, encontramos agua. Y ellos los convirtieron en sangre. ¿En serio? No están ayudando a Egipto. Y encontramos agua limpia. Y ellos, la convirtieron en sangre. Mira lo que nosotros hemos hecho. No están ayudando. El versículo 23 dice, y Faraón se volvió y fue a su casa y no dio atención tampoco a esto. Ahora, no lo tomó en cuenta. ¿Por qué? Porque su corazón se estaba haciendo más y más duro. Más duro. Vemos que este capítulo se termina aquí y se está terminando. Vemos a los siervos de Faraón, al pueblo de Faraón, desesperadamente escarbando pozos para encontrar agua. Versículo 24 dice, y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río. Entonces, podemos llegar a una conclusión aquí. Yo pregunto, ¿dónde están sus dioses? ¿Dónde están sus disque dioses? Porque los dioses del Nilo los habían fallado. Los egipcios se encontraban tratando de proveer para sí mismos. ¿Qué tipo de Dios es este? Que no pueden proveer por mis necesidades. Y es lo que pasa cuando tienes dioses falsos en tu vida. Esto es lo que pasa cuando tienes dioses falsos en tu vida. Y te pregunto en esta noche, ¿qué es tu Dios falso? ¿La economía? ¿La idea de vivir en prosperidad? Espero que no sea eso
para nosotros que creemos en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Porque ya vemos cómo van las cosas para ellos. Si este es el caso, yo te digo, si este es el caso, ¿tienes tus ídolos, tienes tus dioses falsos? ¿Estás poniendo tu esperanza en algo más? Si quieres, vamos acá afuera y ahí tenemos palas. Palas. Porque las vas a necesitar. Vas a tener que ponerte a escarbar pozos para que puedas proveer para ti y tu familia. Y es lo que ellos estaban haciendo. Porque su esperanza estaba no en el Dios Todopoderoso. Porque mi Dios suplirá todas nuestras necesidades. Y no es lo que vemos aquí en ellos. Mira sus disque dioses. El versículo 25 dice así: y se cumplieron 7 días después que Jehová hirió el río. Dios a este punto está en una guerra con Satanás. Y terminará cuando Dios destruya todo Dios falso. En el día del juicio, el agua se va a convertir en sangre. En Apocalipsis nos da una descripción de los 7 ángeles que derramarán la ira de Dios. Vamos al libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 16. Del versículo 3 al 7. Aquí vemos las copas de ira. Anoté el versículo 3 al 7, pero fíjate que vamos a leerlo desde el versículo. ¿Ya llegaron? Dice: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra. Y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres, que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió ¿en qué? En sangre, como de muerto. Y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El mismo ayer, hoy y mañana. Increíble. Lo que vemos aquí en realidad es el cuadro del juicio de Dios que fue dado aún en Egipto. ¿Por qué? Por ver adorado dioses falsos. Pero viene el día que el juicio de Dios caerá sobre los incrédulos por no haber creído en el verdadero Dios. Pero fíjate, es en su misericordia y gracia
que Dios les dará una oportunidad más de recibir a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Y va a hacer esto. Lo sigue haciendo aún en este momento, porque su deseo es que nadie se pierda. Pero ¿cuántas personas has conocido que no quieren nada con Dios? Y se les hace más y más duro ese corazón. Resisten al Dios verdadero. Y Él va a hacer esto una vez más, extender su gracia y su misericordia. Pero fíjate lo que pasa. Apocalipsis 16:9 nos dice: y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. ¡Wow! Increíble. Me ha tocado ir al hospital porque las familias me piden que vaya. Y la persona ni aún me quiere en el cuarto. Pero no soy yo. Es Cristo que vive en mí. Están rechazando al Señor. Ellos no se dieron a Dios, no se entregaron, no lo recibieron, rehusaron de arrepentirse de sus pecados y sus corazones se hicieron más y más duros. Veremos en nuestro estudio del libro de Éxodo cómo ese corazón se hace más y más duro, que llega al punto que aún Dios se lo hace duro, porque ya no tiene esperanza. Pero solamente Dios puede hacer eso. Nosotros tenemos que preguntar. Yo pregunto, ¿qué harás tú? ¿Vas a permitir que ese corazón se haga duro? ¿Conoces a alguien que está en esa condición? Es de orar por ellos. Porque como estamos estudiando en el Nuevo Testamento, Dios está interesado en nuestro corazón, la condición de nuestro corazón. Y el incrédulo ahorita está perdido. Y lastimosamente no saben que están perdidos. Anoté 4 puntos de aplicación aquí que podemos llevar. Quizás hay más, puedes ver, porque Dios nos habla a través de las Escrituras. Pero el primer punto de aplicación que anoté aquí es esto. Las demandas de Dios no son negociables. No trates de cambiar lo que Él ha dicho. 2. Si Dios nos va a usar, tenemos que ser obedientes. Dios puede hacer lo imposible a través de sus siervos que están disponibles. ¿Estás disponible? Dios te quiere usar, pero tenemos que ser obedientes. 3. Solo hay un verdadero Dios. Él es el único que debemos de adorar y confiar en Él para todas nuestras necesidades. Amén. 4. No resistas a Dios cuando Él te está hablando. Confía en Él. Cada vez que lo rechazas, tu corazón se comienza a hacer más y más duro. Y ponte a pensar lo que estoy diciendo aquí. Dios nos ha salvado para servirlo a Él. La expresión en español, no lo podemos decir en inglés, pero en español funciona muy bien. Si no sirves, no sirves. Él nos quiere usar. Si lo estás resistiendo,
y no eres obediente, mira los resultados aquí. Ese corazón se comienza a hacer más y más duro. Si no sabes, te estás alejando poco a poquito de Dios y no lo ves. Pero mira las Escrituras y lo que estamos viendo aquí. Él no cambia. El mismo ayer, hoy y mañana. ¿Qué vas a hacer con lo que Él te está enseñando? No resistas a Dios cuando Él te está hablando. Este es el momento de tomar ese paso de fe, de arrimarte. Ven a orar. Ven a la presencia. Los hermanos y hermanas que están aquí enfrente nada más te van a ayudar a orar. Y van a poder decir amén. Porque estamos de acuerdo. Amén.